bon dia a totes. Iniciant les converses del darrer dia del Festival de Coma, moltes gràcies per la vostra assistència i esperant que avui sigui tan interessant i enriquidor com tot el que hem viscut aquests dies anteriors del festival. Aquesta sessió està dedicada al diàleg cossos, llengua, arrel i compta amb unes convidades de luxe, Ana Berta Pinyán i Begoña Pozo. Benvingudes, estimades. A l'atzar agraeixo a tres dons, haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el tell boratzú de ser tres voltes rebel. Aquests versos tan llegits, dits, escrits, grafiats de Maria Mercè Marçal, però sempre perdurables i sempre vigents, me serveixen per introduir la temàtica que tractarà aquesta conversa. Escriure des de cos de dona, des d'una llengua minoritzada i des d'un estirp llargament sotmesa, sí o sí, ha de condicionar l'acte d'escriure, l'imaginari artístic i el posicionament identitari, estètic i polític. En aquest sentit, la cita de Marguerite Duras que diu «Un s'encarnissa, no es pot escriure sense la força del cos», ens reflecteix la necessitat de posar el cos, d'ocupar l'espai i de la imperiositat de la fisicitat tant en el fet d'escriure com en de ser. I més encara, essent dona, de literatura minoritzada i de territori perifèric. Ho saben bé les nostres convidades d'avui, dones i rebels, a les que agraïm enormement l'acceptació de la nostra convidada. Benvingudes, estimades. I ara vos presentaré un poquet, segur que vos coneixem, però sempre queda bé. Begoña Pozo és professora titular de Filologia Italiana de la Universitat de València. Les seves publicacions científiques aborden especialment el discurs poètic des de diverses perspectives teòriques, especialment la literatura comparada, migrant i postcolonial, la traducció i els estudis de gènere. Destaca la seva labor cultural en àmbit universitari, és ingent. Com a poeta, forma part de la companyia de poetes itàlofones, que fins ara ha realitzat 5 espectacles poètics teatrals, tant a Itàlia com en altres països. Ha publicat els següents llibres de poesia: Poemes a la intempèrie, de 2011, A contracor, de 2012, Nunc vertebrae romane, 2015, Sense treva, 2016, Excavant la llum, 2019, i d'una set antiga, Antologia 2001-2021. I el darrer, Arrel, 2024, Premi Pollença, del certament de literatura de Pollença. Per una banda, la seva obra ha estat traduïda íntegrament a l'espanyol i recollida en diverses antologies, i l'última de les quals és Flamarada et sortiran, antologia de poesia catalana feminista de l'any 2023 que va anar a cura de Maria Antònia Massanet. Per altra banda, també ha traduït a l'espanyol, català i italià l'obra de diversos poetes contemporanis. A més, l'any 2020 va crear amb Carles García el grup Obert Poètic, centrat en la hibridació de poesia i música. El seu primer espectacle, d'una set antiga, pot llegir-se i escoltar-se gràcies al llibre CD homònim que publicareu el juny de 2024. Per últim, com a filòloga, està orgullosa de ser la mare de la paraula criptogínia, ja ens en parlaràs, que va néixer el 5 de febrer de 2020 i que actualment ja fa part del DIEC, a més d'altres diccionaris de referència en diverses llengües. Per altra banda, Berta Pinyán és llicenciada en literatura espanyola per la Universitat d'Oviedo, ha estat professora de literatura de l'ensenyament mitjà. Durant 10 anys forma part del jurat de les lletres del Premi Príncipe d'Astúries i des de 2008 és membre número de l'Acadèmia de la Llengua Asturiana. Entre 2019 i 2023 formà part del govern asturià com a consellera de Cultura, Política Lingüística i Turisme. Tota la seva obra està originalment escrita en llengua asturiana i la major part ha estat traduïda al castellà, algunes d'elles al català i altres llengües. Guanyadora de diversos premis literaris i col·laboradora habitual de la premsa. La seva tasca com a escriptora destaca sobretot pel conreu de la poesia. A la Bellud les bèsties, de 1985, crec que és el primer poemari, Vida privada, de 1991, Temporada de pesca, 1998, Un mes, de 2002, i La mancadura, El daño, en bilingüe, del 2020, i El gallo de rumbe, de 2024.
L'any 2005 publica una antologia bilingüe de la seva obra poètica amb el títol de Noches de Incendio. I el 2018 surt Trozos/Cachos, antologia que incorpora els seus llibres més recents. El seu darrer poemari és de 2024 i surt en versió bilingüe amb el títol Argallo de Rumbe. En l'àmbit de la prosa ha publicat llibres de relats com La tierra entero i La maleta al agua. També ha publicat literatura infantil i el 2019 publica la seva primera novel·la, un thriller rural, Con l'amo del sol d'una llagartesa. Molt bé, i ja podem començar aquesta conversa. Tenim molts de temes preparats i el primer que volíem parlar és de... Sabem que no hi ha una literatura de dones, que l'escriptura és escriptura i la literatura és literatura, però vos volia demanar si escriure des de cos de dona condiciona, afecta o no. Bon dia, moltes gràcies. Estic molt contenta de ser aquí. Moltes gràcies a la gent de la Coma, de Sacoma, por convidarme, por la feina increïble d'aquestes dones que són la Coma. I moltes gràcies a totes, a tots. Y ahora ya paso a hablar en asturiano, no, en castellano. Un poco. Bueno, voy a mezclar. Voy a mezclar. Yo voy a hacerlo al revés. Voy a hablar en asturiano y voy a leer en castellano, porque la poesía ya es más difícil de captar quizá. Entonces, si me entienden ustedes, me entendéis, puedo hablar en asturiano, que yo creo que, bueno, entiéndese más o menos bien. Y sin embargo, los poemas, cuando leamos, pues creo que son un poco más difíciles. Bueno, lo primero que quiero decir con Begoña, yo soy de una generación, ayer estuve en las charlas de Palma, en las conversaciones, y claro, veía que todas las mujeres allí, y los hombres también que había, eran bastante más jóvenes que yo no voy a decir mi edad así de repente, pero sí que soy de una generación donde el cuerpo realmente en la escritura no existía. Ni existía ni se le esperaba. Pero no solo eso, sino porque tampoco se nos esperaba a las mujeres, como escritoras, como poetas. Es que realmente cuando yo, El abello y las bestias, el primer poemario que yo publico en el 86, premio de la Academia de la Lengua, y que yo escribo como un par de años antes, lo primero que me dicen, y que yo oigo así en los ámbitos asturianos, y es que si lo escribió entonces el que era entonces mi parella y marido, Joan Bello. Este es lo primero que yo recibo, la primera impresión del libro. Este era el ambiente en el que yo empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir en asturiano, pero empiezo a escribir en general. Esto era, a las mujeres no se nos esperaba y por lo tanto lo mejor que podíamos hacer con nuestros cuerpos era obviar que los teníamos. Era como hacer una especie de cosa homogénea con el decir y con la voz genérica, así no de género sino genérica, para que nuestro cuerpo no se interpusiera entre nosotras y se supone que el público lector. Por lo tanto, no se esperaba que tuviéramos un cuerpo ni que escribiéramos desde ahí. Obviamente escribíamos desde nuestro cuerpo porque es lo que tenemos. Decía Margarit Duras, que creo que decía, todo se encarniza, ¿no? Lo que decía es todo desde el cuerpo, es desde el único lugar que tenemos fuerza para escribir y es del único lugar que podemos escribir. Pero realmente no se esperaba que lo tuviéramos. Esto después va cambiando a lo largo de las décadas y las mujeres de alguna manera vamos adquiriendo la idea de que tenemos una voz, por llamarlo de alguna forma, una voz desde la que escribimos. Y esa voz no está conformada todavía por el cuerpo siquiera, sino que está conformada por una historia común, ¿no? Es la historia que empezamos a visibilizar y a dar forma desde la perspectiva feminista y desde que empezamos a tomar conciencia de quiénes somos y de que somos las negadas de alguna forma. El otro día, hace 2 días, Olvido García Valdés, la poeta, decía en un coloquio que había en Madrid, decía, somos las negadas, se nos negó la idea de que existíamos como tal, por tanto lo que teníamos que hacer era escribir y hablar como el genérico, que era masculino, ¿no? Esto fue lo que hicimos durante décadas. Hay que acordarse que Noni Venegas publica Ellas tienen la palabra, creo que en el 97,
Y cuando Noni, en el 97, que es hace 4 días en el fondo, y cuando Noni Venegas publica esta antología de 51 mujeres poetas, y además con ese prólogo maravilloso en el que habla de Bourdieu, ¿no?, y de la invisibilidad, etcétera, es que el canon se tambalea. Por primera vez el canon masculino se tambalea, y estamos hablando del 97, como para escribir desde el cuerpo. Lo que hacíamos era sobre todo no tener cuerpo, que era lo más, bueno, pues un poco la postura, menos valiente, pero a la vez la que nos permitía acceder a una visibilidad. Es todo muy contradictorio, pero creo que es un poco así, ¿no? Bon dia a totes. Moltíssimes gràcies, Joana, per ajuntar-nos, perquè això és un miracle que només pot passar en Binissalem, que una asturiana i una valenciana es troben així, de bon matí. Però precisament el que estava dient Berta és que aquest matí, en aquesta senyora que acaba d'arribar, que és l'Anna Gascon, que és ubicua, perquè hem agafat el mateix vol aquest matí, perquè ella ve a la manifestació d'aquesta vesprada, hi ha 1000 coses que fa, i clar, no ha pogut no vindre. És una viciosa de la poesia. Per allà rodant. I tu has dit, jo me'n vaig a Binissalem i s'ha acabat. Molt bé que has fet. I precisament aquest matí ella em deia, no vaig a dir el nom del professor, perquè estudiem a la mateixa facultat, no diré el nom del professor. Però precisament el seu comentari aquest matí era, quan jo estudiava filologia catalana, em deia ella, hi havia un professor que va dir que, clar, que la poesia feta per les dones al segle XX que era una cosa que no era important, no? Que no anava enlloc. I ella, que és una dona i molt, molt, molt feminista, deia, i clar, en aquell moment ens ho varen creure. Per què? Perquè era com que els textos, no és el mateix que estàs dient tu, és a dir, com vas a parlar des de la teua identitat quan la teua identitat és una identitat negada? No? Que és el que deia Olvido i el que estaves comentant tu, és a dir, com, no? Jo crec que ahir, afortunadament, hi ha una diferència avui en dia, no? És a dir, en el cas de la poesia catalana tenim totes aquelles poètiques del cos, no? Des de la publicació del llibre de la Mireia Calafell, però bé, això és com una línia ja oberta, tot i que hi ha gent que diu que això de les poètiques del cos ja no funciona, que no estic d'acord, perquè al final des d'on anem a escriure si no és des de la nostra carn, no? Des de la nostra fisicitat, no? Però ahir sí que hi ha una diferència. És a dir, ara les dones, vull dir, no ens plantegem, no? Qui vol escriure des d'una altra perspectiva pot, evidentment, no? Però no passa res si decidis escriure des de la teua, no? Amb claredat. Crec que hi ha una diferència respecte als anys, no? El que diu Berta dels 80, el llibre de Noni del 97, vull dir que és despús-ahir, no? I el panorama jo crec que és molt diferent en aquest sentit, no? Avui dia crec que la poesia feta per dones no... Vull dir, cadascuna escriu des d'on vol. Des d'on vol. I ja que na Berta ha mencionat el tema de l'edat, me sembla que a la teva primera novel·la les dues protagonistes són dues dones d'edat, de més de 60 anys. També, quan escrivint des del cos, l'edatisme també influeix molt, no? Supos, també és una altra cosa haver d'anar lluitant cada dia per ser-hi presents, per ocupar aquests espais, tant com a escriptores com a històries haver de contar. Sí, claro. Las mujeres estábamos heterodesignadas, ¿no? Por la mirada de lo masculina, y estábamos en lo sexual, en lo sensual, y toda la imaginería que hay en la literatura tradicional quiero decir, hasta ciertos tiempos recientes, pues era la mirada desde fuera, como se nos miraba. Cuando nosotras empezamos a mirar sobre nosotras mismas es cuando aparecen los temas que ahora se consideran, o desde hace ya tiempo se consideran los temas específicamente femeninos, porque responden a experiencias específicamente femeninas, como se habla de la maternidad tanto, de la menstruación, de, en fin, todos estos temas donde la experiencia de lo femenino es casi intransferible al otro género. Pero es verdad que también hay todo va, ¿no? En las últimas décadas afortunadamente cambiando, y también el tema de la edad, ¿no? Tú hablas de mis dos protagonistas de la novela, como La piel al sol de una lagartija, que acaba de salir en castellano, y a mí me interesaba especialmente que fueran protagonistas de una edad, porque este es el otro tema, ¿no? Cómo el tiempo va pasando por los cuerpos y
y cómo va pasando sobre todo por los cuerpos de las mujeres, porque de los cuerpos de los hombres y de la edad casi no se habla. Ahí sí que rompemos nosotras, yo creo, una especie de tabú en la literatura, que es incorporar nuestros cuerpos en el sentido de que nuestros cuerpos envejecen, y cómo hablamos de ellos y cómo asumimos esto o no lo asumimos, ¿no? Porque siempre hemos estado en el imaginario colectivo como cuerpos jóvenes o cuerpos idealizados, sublimados, etcétera, ¿no? Que es otra forma de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, sublimarnos y parecer que nuestros cuerpos siempre están en una edad ideal, en esa edad, diríamos, de influencer, ¿no? En que atemporal, y que no envejecemos ni pasamos de esa edad, y después lo que nos ocupamos el resto de nuestro tiempo es a disimular que hemos envejecido, ¿no? Por lo tanto, asumir que nuestros cuerpos envejecen creo que está haciéndolo la literatura, está haciéndolo la poesía también. Y asumirlo desde, bueno, no una autoafirmación, pero asumirlo como una realidad. Y esa realidad es también la que a mí me interesaba llevar a la novela, y estos dos personajes, que son dos mujeres que rondan más los 70 que los 60, y cómo no solo asumen sus cuerpos, sino que asumen que son dueñas de sus vidas, y que en esas vidas son autónomas, tienen sus propias, tienen sus propios deseos, ¿no? Siguen deseando, siguen teniendo vidas amorosas, vidas sexuales, etcétera. Me interesaba mucho porque parece que desaparecemos en dos periodos, ¿no? Pues antes de ser visibles porque no teníamos genealogía, parecía que no la teníamos, y ahora resulta que sí la tenemos, pero nos hemos ocupado, las mujeres y las feministas y las escritoras nos hemos ocupado de sacar esa genealogía a la luz. Pero de pronto en esa genealogía desaparecíamos, ¿no? Ya desaparecíamos porque había una edad en que ya no interesamos ni en el mundo ni siquiera en el mundo de la literatura, que no es el mundo del espectáculo, ni el mundo de la publicidad, que ahí ya obviamente no estábamos. Entonces, bueno, creo que esa labor también la estamos haciendo, y la estamos haciendo sobre todo las mujeres. Y creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Esa labor que hacemos a través de la literatura, del arte, de todo tipo de arte, ¿no? También el arte visual está haciendo muchísimo en esto, ¿no? En poner en evidencia esos cuerpos que no son los cuerpos normativos, que ya son los cuerpos que transgreden lo normativo, ¿no? Jo agafo el micro. El que estaves comentant, hi ha una qüestió, clar, el que deies, que és que sempre ressona la mateixa qüestió, no? És a dir, perquè parlar de maternitat o el tema que siga, no? Però per què allò que escriuen les dones està marcat? Vull dir, segons el cànon, no? És allò que escrivim, no? Si és des del nostre cos, si és des de la menstruació, si és la menopausa, el que siga, no? Està marcat. No? És específicament femení. I dius, caram, i els 25 segles d'escriptura específicament masculina, això no és específic. Vull dir, més específic que això, no? Que al final se'ns ha imposat a totes, no? com a visió. Vull dir, és una manera molt fàcil, no? Des del sistema, òbviament, no? D'intentar arraconar allò que s'escriu des d'una altra perspectiva, amb aquesta solució fàcil, no? De dir, no, és que és un tema que no m'interessa. Doncs escolta, igual a mi no m'interessa un poema taurino, saps? Vull dir, què té això d'universalitat? No tindrà més universalitat un part que, no sé, que... Estic pensant en moltes coses, igual sexuals, que hem llegit tota la vida, no? Per què? No? Crec que hi també tot el treball que s'ha fet, és a dir, no, és específicament humà, i ja la qüestió és què t'interessa més a tu com a lector o com a lectora, no? A on entres? El teu darrer poemari, Begonya, Arrel, és precisament, no? Xerra precisament el procés de concepció, d'embaràs i de part. I ho fas d'una manera molt orgànica, molt carnal, cant, cos, apareixen molt en aquest poemari, no? Desmitifiques qualsevol fantasia, qualsevol imaginari tradicional encasellat de lo que és un part o de lo que és un embaràs. Sí, la qüestió, per exemple, hi ha un poema que després, quan llegim, si voleu, el llegiré, que acaba dient, el vers final a mi m'agrada molt, que diu: és temps d'amor i carnisseria.
O sigui, aquest és el part. Després de recitar aquest poema, en un espectacle va vindre un senyor d'una certa edat, em va dir que era ginecòleg, i la primera cosa que em va preguntar és: escolta, però el teu part, me va dir, fou molt traumàtic? Jo em vaig quedar sorprès i li vaig dir: home, traumàtic no, però un part és un part. Vull dir, què és? O sigui, estàs allà que estàs a punt de morir-te, i aleshores que si era molt traumàtic. Dic, home, doncs anem a veure-nos un passeig en barca, no? Això, és una cosa complicada, no? Que la perspectiva canvia molt, no? Però clar, jo sí que puc dir, ho puc escriure i mira, i a més, pots guanyar un premi, no? I t'ho poden reconèixer, cosa que també s'agraeix, no? Perquè no sempre, de fet, enviar aquest llibre a premis a mi em va fer dubtar molt perquè, clar, tot el fil que condueix el llibre és un procés específicament femení, no? Per exemple, no? Etiquetat com a femení, clar, però és universal, totalment nascut de dona. Efectivament, però després tu envies els llibres a premis, en els premis els jurats no sempre estan atents, no? O els interessa un cert tipus d'escriptura, sempre és un risc també, no? I aquesta organicitat, aquesta fisicitat presentada tan clarament en el teu poemari me fa pensar també en la poesia de na Berta, que és molt orgànica també, no? És molt de terra. Recordo qualque vers teu que descrius el braç com un riu. Vull dir, són cossos de natura, no? Perquè al final tot és orgànic i tot és natura. Sí, claro, la mía poesía nace del territorio también. Y yo vengo de un territorio de Asturias, no solo escribo en lengua asturiana, sino que vengo de ese territorio, que es un territorio fundamentalmente rural, el mío. Y de ahí toda esa organicidad, ¿no? de la poesía también, porque de alguna forma la tierra atraviesa el poema, ¿no? No puede ser de otra manera en el mío caso, no toda la mía poesía y así, pero una buena parte, y a veces de fondo, la tierra, el río, todo lo que es material, lo material, lo orgánico, sí que atraviesa la poesía de alguna forma, ¿no? Atraviesa también los cuerpos, claro, porque todo está como atravesado de lo mismo. Y bueno, yo creo que de ahí el mundo rural sí que aporta una relación, sobre todo en la infancia, ¿no? Donde te creas, construyes en realidad el propio imaginario y aporta una relación con lo matérico bastante importante, ¿no? Y la incorporas. Y bueno, yo al final siempre creo que cada vez que escribo un libro estoy escribiendo sobre cosas diferentes y después cuando lo veo digo, pero si ya el mismo libro llevo... No, peor aún, el mismo poema el que llevo escribiendo toda la vida. Y entonces, bueno, cuando te das cuenta que llevas escribiendo 40 años el mismo poema, ya un poco desolador. Pero bueno, a la vez, ahora eso, como eso se llama la voz propia, pues entonces queda como muy bien. Pero en el fondo siento que llevo escribiendo el mismo libro con diferentes caras, casi con diferentes lingües, ¿no? En el sentido más simbólico, toda la vida, ¿no? Y en eso pues está ahí, está todo lo que es el mundo de lo orgánico, lo material, lo natural, lo rural, ¿no? Cómo va sedimentando en el poema, de alguna forma. Sí. I parlant de territori, des de la ruralia asturiana i des del País Valencià, parleu-me com és l'escriptora, com és treballar de literatura des de territoris perifèrics. Qui comença? Bueno, Berta és acadèmica, o sigui que... Demanem una hora més de conversa. Sí. Que ahir també, amb la qüestió de l'oficialitat, la lluita ve de lluny. Des del País Valencià és complicat perquè hem tingut, jo diria que un oasi de 8 anys de govern progressista, però, bueno, el primer govern del PSOE, vull dir, aquell moment que tampoc era massa intens, i clar, i és que abans tenim el PP i ara tenim PP i Vox, a la qual cosa hem anat a pitjor. La veritat és que el valencià com a llengua no els interessa i no ocupa un espai preferent. Ara també, per exemple, a la televisió hi ha una persecució constant, als mitjans de comunicació. Aleshores, sempre per a nosaltres ha estat una resistència constant. Crec que no hem eixit d'ahir. Sempre hem estat de trinxera. I això ha canviat poc.
realment. N'hi ha hagut així, pues, el miratge de semblar que la cosa igual podia canviar un poquet, però no, ens trobem sempre amb tot un moviment en contra. No? Bé, en aquest sentit, jo crec que ja ho deia Estellés, no? O sea, un poble alegre i combatiu, i això som nosaltres. És a dir, no anem a deixar ni d'escriure, ni de llegir, ni de cantar, ni de fer les coses en valencià, no? Malgrat tot aquest engranatge que vol passar-nos per damunt. I crec que, tot i que això, el poder el tenim en contra, però també som resistència des del 1707, vull dir, des que es varen perdre els furs, i això no ha canviat. O sigui que si no s'ha encarregat el valencià amb tot el que ha tingut al damunt, bé, no crec que això arribi, no? Però bé, en qualsevol cas hem d'estar ahí i ja està. No és fàcil, però és la nostra opció. Bueno, no sé, yo ahora que empiezo a beber vino igual digo cosas inconvenientes de más. Hay que esperar. Pero, bueno, volviendo un poco a la relación quizá cuerpo-lingua, estoy pensando que igual que la violencia que se ejerce sobre los cuerpos, sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres, también con la invisibilidad que lleva una propia violencia y la violencia exacta en lo que se llama la violencia de género y otras violencias, también sobre las lenguas minorizadas se ejerce una violencia permanente, ¿no? En el caso del asturiano, la nuestra violencia ya institucional, porque no hay una lengua oficial y por lo tanto ya partimos de una violencia institucional y después partimos de una historia de agresión, como si dijéramos, hacia el asturiano, hacia la lengua asturiana y hacia todo lo que significa escribir en asturiano. Una vez dicho esto, que bien por el vino, ahora digo ya la cosa más guapa que en los últimos 40 años, claro, esta resistencia de la que también fala Begoña, la nuestra hay una resistencia que hay tiempo que dejamos de explorar el camino del victimismo porque creo que hay un camino que nos detiene también, ¿no?, en avanzar. Y queremos explorar o yo quiero también un poco recorrer el camino de lo que llevamos haciendo a pesar de toda esta situación. Y es verdad que el asturiano, la lengua asturiana está en las escuelas, está en la universidad, está en los medios de comunicación, hay una literatura desproporcionadamente floreciente para lo que lleva una lengua sin oficializar. Y tenemos un momento y una ley que estamos en un como si dijéramos siempre. Yo recuerdo ese verso de Mary Oliver, que es un poco tremendo, que dice, ¿quién quiere? Algo así como, ¿quién quiere un pájaro que casi vuela? ¿No? Nosotros somos un poco ese pájaro que casi vuela. Estamos siempre como en esa espera, en la estación de tren, esperando el tren que ya vamos a coger. Y que estuvimos a puntísimo en la legislatura pasada por un voto en el Parlamento asturiano, que es donde empieza el proceso después de oficialización. No fue así, otra vez estamos en el casi vuela, pero bueno, el caso es que hay una literatura, que es un poco lo que nos convoca, una literatura que resiste, y resiste quizá porque la literatura que... Voy a decir una cosa que suena muy mal, pero que es un poco así, suena fatal, pero la literatura, como no importa a nadie, en alguna manera nos dejaron que floreciéramos frente a otros elementos, otros mercados y otras cosas que sí importan, que sí llevan una inversión, etcétera, como es la escolarización, como tal, que ya lo hay, pero que no ha avanzado tanto como quisiéramos. Sin embargo, la literatura avanza un poco de forma libre, y más la poesía, que está todavía más fuera de los mercados, ¿no? Que es así que escribimos lo que queremos porque total no pasa nada y no mueve el mundo, aunque yo creo que sí mueve, pero bueno, en este otro sentido no lo mueve, ¿no? El concepte d'arrel el tracteu molt a la vostra poètica. Heu parlat de genealogies. Expliqueu-nos un poc quines són la vostra genealogia d'escriptores o traductores. Berta fa part d'un grup que es diu Genealogies. O sigui que això també és molt important. És una associació que es va crear a Madrid de dones poetes que feministes. Bueno, és que això ja... Dones poetes feministes, és que si no, no pot ser així, no? I trauen, no,
en Tigres de Papel, que és una editorial, trauen llibres de poetes fonamentals, de referència, que no es troben, perquè aquesta és una de les dificultats moltes vegades. És a dir, tenim referència a aquestes autores, però no les podem llegir perquè no tenim l'obra a l'abast, a la qual cosa, això ja és una primera frontera que cal, d'alguna manera, que cal votar, perquè si no tenim les obres, no les podem llegir i, per tant, no podem fer les nostres. Per exemple, s'ha publicat Maria Victoria Atencia, Juana Castro, vull dir, noms de referència de la poesia espanyola contemporània. En aquest sentit, és molt interessant. I aquest matí també venia al cas fer referència a aquesta associació precisament perquè hi ha un llibre que jo crec que és una delícia i si no el coneixeu heu d'anar a buscar-lo ja, que és un llibre que es diu Diccionària Una. Diccionària Una. És un diccionari en el qual hi ha moltíssimes paraules amb a voltes creades o recreades sobre conceptes que no tenen nom o tenien un altre nom. I això venia precisament aquest matí perquè em preguntaven a Gascon i escolta, me diu ella que pensa que jo m'invente paraules així com respire, per això de la criptogínia. Diu, escolta, t'has d'inventar una paraula per identificar l'orfandat de les mares. És a dir, què és el que passa quan mor un fill o mor una filla. Bueno, doncs això està en Diccionària Una. Vull dir que aquestes dones, poetes, feministes meravelloses, sobre això ja han treballat. És a dir, posar el nom des de la perspectiva de l'univers de les dones. I ahir n'hi ha molt per a treballar. Genealogies, doncs, totes les que tenim al voltant. És a dir, jo, si pensem en el meu cas, clar, les poetes per a mi de capçalera, d'alguna manera, Teresa, sempre, al final els noms, però de les actuals, de les vives, de les que podem anar a llegir. En valencià, en el meu cas, Teresa Pasqual, Maria Josep Escrivà, Àngels Gregori, Begoña Mesquita, Anna Montero, vull dir, en tenim moltes, parlant només de País Valencià. Òbviament, venint a les Illes o al Principat, els noms es multipliquen. I jo crec que el nostre compromís, en aquest sentit amb la lectura, també ha de ser de difusió i de divulgació. I en el moment que ens demanen noms, per exemple, quan fem classe a l'aula, donar noms. Jo, per exemple, treballo la literatura migrant italiana i sempre porto dones. Per què? Perquè me diuen, és que fins i tot els Erasmus italians em diuen és que això no ho veiem a escola, ni a la universitat, perquè al final el cànon invisible sempre és el de les dones. O sigui que en qualsevol literatura, en qualsevol tradició, hem de fer aquest esforç. I jo de pas sempre els dic, d'ara endavant, quan qualsevol professor o professora, que pot passar sempre, venen a l'aula i vos porten autores i autors, si no n'hi ha autores, demaneu-les, exigiu-les, perquè al final, és a dir, si no les presentem, si no les estudiem, si no les llegim, sempre estarem en segona línia. I ahir la part per a mi d'educació és fonamental i al final les genealogies són des de Safo fins ara, en totes les literatures tot el que podem trobar. O sigui que... Ui, si tu tens el teu micro, ja va. Sí, Begoña está hablando de esta asociación a la que yo pertenezco desde hace años. Estoy en la junta directiva y la verdad, a ver, como toda asociación que se mueve por el voluntarismo y por mujeres que siempre estamos, como bien sabéis, hiperocupadas, porque hacemos todo ese espectro de lo profesional, lo personal, lo familiar, lo creativo, lo todo. Bueno, pero sí que movemos ahí sobre todo que genealogías, con ese juego de palabras entre genias y genealogías, sale precisamente de mujeres, poetas, feministas. En una asamblea éramos solo mujeres poetas y en una asamblea de hace unos años decidimos llevar a la asamblea feministas. Hubo su debate, pero al final por unanimidad salió mujeres poetas feministas porque creíamos que la asociación solo tenía sentido si realmente tenía el tercer adjetivo, Y a partir de ahí, pues sí, recuperamos nombres importantes, sobre todo más que nombres, recuperamos libros que se citan en muchos sitios, pero que son inencontrables. Y entonces pensamos, a ver, estamos visibilizando el trabajo de mujeres de la tradición, no solo española, sino en catalán, también en catalán, en gallego, en asturiano, que todavía no se publicó ninguno, pero está ahí, vamos, en euskera, etcétera.
pero realmente estamos citándolas, incorporándolas a los manuales, pero esos libros no están en ninguna parte porque no ha habido interés editorial por reeditar esos libros y por recuperarlos de 20, 30 años sin estar en las librerías, sin estar en ninguna parte. Entonces nos planteamos este tema y estamos llevando eso adelante, más otras cosas, como decía Begoña, con el Diccionario Una, que en realidad es algo que llevamos haciendo las mujeres feministas mucho tiempo, que es resignificar, ¿no? Resignificar la lengua para, de alguna forma, reapropiarnos del lenguaje, ¿no? Que es algo que también se nos sustrae a lo largo históricamente, ¿no? El lenguaje se nos sustrae y se nos dice de qué tenemos que hablar, cómo tenemos que hablar y qué significados tiene el lenguaje exactamente que podemos usar o no. Esta resignificación nos permite, primero, un juego poético, que es fundamentalmente, porque Diccionaria es una fabulación y por tanto es un juego poético, literario, pero también nos permite esa resignificación que nos viene bien como una reivindicación de hacernos dueñas del lenguaje. Begoña hablaba de cómo se llama a una madre que se queda, bueno, que pierde un hijo, pero por ejemplo ahora el último premio que tenemos un premio en genealogías que se llama, lo ha ganado una catalana que se llama Clara Comas, con un libro que se llama Cóncava y convexa, que trata precisamente sobre el aborto no deseado, sobre sus abortos no deseados, que también cómo se llama cómo se dice, cómo se nombra, ¿no?, a una mujer y esas realidades, que es un tema que la maternidad está muy tratada, pero sin embargo esta ansia de maternidad no lograda o repetidamente no lograda, pues está realmente poco tratada. Bueno, pues es algo que las mujeres vamos incorporando como realidades, ¿no? Y genealogías, lo que decía Begoña, bueno, nos las vamos construyendo. En asturiano era muy difícil para nosotras construir una genealogía de nuestra propia tradición, porque es una tradición que, siendo como es muchas veces las otras tradiciones peninsulares, costumbrista, y de una literatura que podía interesarnos porque existía simplemente, pero no interesarnos literariamente para construir nuestra propia tradición. Por lo tanto, hemos ido a tradiciones cercanas como la catalana, que podíamos acceder a la lectura directa, la portuguesa y las peninsulares, la euskera, ¿no? La vasca, ¿no? Tengo que decir también que siempre echamos de menos este diálogo de traducciones de las lenguas periféricas, las lenguas minorizadas que convivimos en el Estado español. Las echamos de menos y cuando nos juntamos decimos, tendríamos que traducirnos más unas a las otras, tendríamos que traducirnos porque realmente es como si estuviéramos viviendo un poco de espaldas. Cada lengua está viviendo en su pequeño mercado, su pequeño o gran mercado. El catalán es ya un mercado medio, pero bueno, en nosotras es pequeñísimo, pero es como si estuviéramos viviendo de espaldas unas a las otras. Creo que ahí no hay una política de traducción como común que deberíamos tener, porque esta idea de que todos podemos leer en las lenguas, en las otras lenguas, es una idea un poco falsa, es una idea muy, muy guapa, muy bonita, muy maravillosa. Pero, a ver, que estamos hablando de gente de filología, de gente que tal, pero los lectores y lectoras deberían también poder acceder sin un gran esfuerzo, sin ese esfuerzo suplementario, a las lenguas en las que convivimos y las que, bueno, en unas traducciones bilingües, en lo que sea. Creo que se echa de menos eso. Entonces nuestra genealogía se enriquecería mucho más de las contemporáneas y no contemporáneas de las otras lenguas, y creo que eso es importante. Ens hem votat el nostre propi guió perquè estava previst intercalar el recital amb el diàleg, però com que no havíem assajat, cap problema. Ha arribat l'hora, ara sí, del recital. Començau quan vulgueu. Com són 5 minutets, doncs jo crec que d'aquesta arrel, que és el Premi Pollença del 2024, i preguntes perquè el llibre és un llibre intensiu que fa referència més o més a 14 mesos, no? És a dir, embaràs, no? Gestació i exogestació, no? Per dir. Aleshores començaria per voluntat, que diu: escriure com qui vol esmolar el silenci, escriure com qui sap que existeix una cal·ligrafia del buit, escriure com qui respira la lentitud de tots els principis.
i com aquest llibre no és molt autocomplaent, cor primitiu. A la fossa original, tots hem tingut un cor primitiu, un cor que no és un cor que és esbós de vida, un cor, sí, també últim, com estol frenètic dels tornells urbans. Aquest preludi mineral, aquest cor primigeni que tots hem tingut i que ningú no recorda, serà el nostre futur, el meu naufragi. Turbulències. Dins d'aquest cos oceà, la intrusa sóc jo. Entre les aigües fondes, un so que sí, inèdit. De cop tota la ira d'aquesta mar s'arbora i ens sorprèn arrecerats al sofà de casa un daltabaix marí. Aquest és dedicat especialment al senyor ginecòleg que no va entendre res de l'espectacle. Bram. Cada vocal, cada consonant pesa. L'os de les paraules contra el cor de la molsa. El llenguatge apegalós de l'origen contra el fil musical que corca en grafies i incisions el cos. Abans de la destral, com dir que no? I després, com clivellar carn i mots. Tot és a punt sota el silenci metàl·lic. És temps d'amor i de carnisseria. Cenital. El ventre obert acull el fred netíssim de les tisores. No ensumes el dolor furtiu de les cèl·lules. Flor epidural. Adore tots els líquids que fan del meu cos cràter una improvisada i infinita cascada. Amb cada gota insubornable vaig omplint el buit que m'espanta, la balma invisible on encara puc desnaixer. I aquest que està dedicat a Maria Josep Escrivà. Materials de construcció. El cos, com una ciutat arrasada, deixa veure a contrallum la devastació. El tall que ens va alliberar comença a endurir-se tendrament des d'una centralitat quasi perfecta, on hi conviuen la sang de la creació amb les mans sàvies nodrides per un dolor antic i transparent. Els pits sonant per aquest deler que navega entre la carn renovada i els ossos esquerdats, com la fam hereva de carícies o la pell suturada d'obscuritats verges. Així, arrelada a tu, el meu cos sosté la llum horitzontal que en travessar-nos cruix. I així, a cada sospir que compartim, agafe un grapà de terra per a reconstruir, bes a bes, l'enderroc que m'habita. I aquesta part, la quarta, que es diu Incendi, porta una citació d'una poeta asturiana que m'encanta. I aprofitant que la tinc al costat, va llegir ella, que és d'un poema seu, Gramàtica, meravellós. ¿Cómo se dice na nuestra lengua, la palabra futuro? Pues això, el llenguatge i el futur. Això es preguntaran ara també les palestines i els palestins. I d'aquesta part final, dos poemetes. Cambra. M'hi endinse a les palpentes si ensume el teu cos mortal i delerós. Al llindar renuncie a la llum obscena. Així la vida tota, així tota la mort.
així la vida tota, així tota la mort, així la vida tota, així tota la mort, així la vida tota, així tota la mort. És que això són els fills per tota la vida, un càstig. Testament vital. Corpresa, sí, inevitablement accepta el repte. Cremar sempre feroç i fecunda de tu. I com el que he promès, Anna, és deute, no? En construcció. Ni puta, ni bruixa, ni monja, ni mare. Dona soc, senzillament dona. I també puta, i bruixa, i monja, i mare. Totes em fan dona. Possiblement dona. Casualment dona. Arquitectònicament dona. Bueno, yo traigo esta antología, Trozos Cachos, que antes decía Joana, porque de alguna forma esta antología a mí diome una versión nueva sobre la miopoesía, que era la que comentaba antes, que al verla así sin divisiones veía que era el mismo libro constantemente, y rastreando un poco el filo de los tres epígrafes, ¿no? de cuerpo, de lingua y de raíz, rastreé yo misma por la antología algo que se correspondiera, algunos poemas que podían corresponderse. Entonces atopé sobre todo una correspondencia, que es la de lingua y raíz, pero sobre todo en la parte negativa, en la no raíz, que es el desarraigo, ¿no? La lingua y el desarraigo de alguna forma unides, y dime cuenta que es una cosa de la que llevo escribiendo pues tiempo. El primer poema trata de esto un poco, y un poema muy sencillo que se llama en asturiano Idiomes, en castellano algo tan complicado como idiomas, y que dice así, y fala de esto precisamente del desarraigo. A ver si, pues que esto no... Así. Idiomas. Cuando volvieron de Alemania, compró un piso nuevo y muebles de primera. Quería que todo fuese como antes, pero mejor, con dinero y más tiempo para gastarlo. Pero nada era ya lo mismo. Cuando ella decía huerta, los hijos repetían Gemüsegarten. Cuando ella decía río, montaña, ellos pronunciaban Fluss, Gebirge. Cuando ella decía casa, ellos miraban desconfiados hacia otro lado. Y no tenía pensado leer el poema de lección de gramática, pero por supuesto que lo voy a leer. Y ya que Begoña ha tenido la gentileza de citarlo, es un poema que en realidad también tiene mucho que ver con el desarraigo, la lengua. Se llama Lección de gramática porque una es profesora hasta el final de sus días, aunque deje de serlo en algún momento, y porque tenemos esta deformación profesional que nos lleva también en la poesía. Y también habla, como no, de la lengua y el desarraigo, ¿no? En un drama, que es el drama que se convierte muchas veces en tragedia, que es el de la migración, en este caso la migración subsahariana, ¿no? hacia el sur de España y hacia Europa. Lección de gramática. ¿Cómo se dice en Wolof la palabra frontera? La palabra patria. ¿Y en soniqué? ¿Cómo le llamáis al desamparo? Si queréis decir en bereber, por ejemplo, yo tuve una casa en un arrabal de Rabat, ponéis en este orden la frase. Cómo se conjugan en bambara los verbos que llevan al norte, qué adjetivos le encajan a la palabra mar, a la palabra muerte. Si tenéis que marchar, es la palabra adiós un sustantivo. ¿Cómo se pronuncia en diacanqué la palabra exilio?
hay que juntar los labios, duelen. ¿Qué pronombres usáis para el que espera en la playa, para el que regresa sin nada? Cuando señaláis hacia allá en dirección a casa, ¿qué adverbio escogéis? ¿Cómo se dice en nuestra lengua, la palabra futuro? Y rastreando, pues también he rastreado un poema, Begoña lo conoce porque en una antología que ella promociona siempre en ese activismo feminista, es un poema, yo quería escribir un poema sobre, no contra, sino sobre la violencia de género. Y es dificilísimo para mí, sin dar un panfleto, sí que la poesía se convierta en otra cosa que no sea poesía. Y entonces escogí, como buena asturiana que soy, escogí un tema muy propio de Asturias, que es la sidra, ¿no? Entonces el poema se llama exactamente Sidra. Y dice así, habla precisamente de esa ocupación del espacio por los cuerpos masculinos, que son una ocupación también violenta, diríamos, y una ocupación que excluye lo femenino en este caso, y que tiene mucho que ver con la tradición tan elogiada tantas veces, ¿no? Que sublimamos la tradición como si la tradición no fuera una tradición machista fundamentalmente, claro, ¿no? Pero bueno, voy a Sidra, el poema. A primeros de septiembre recogíamos la manzana y en octubre ya nos poníamos con la sidra. Mis tíos majaban a golpes secos sudando encima de la duerna. La gente más joven cargaba al hombro con sacos y botellas. Mi abuelo apretaba el lagar, solo lo justo, les decía. Y aquel zumo goteaba entre las tablas como un petróleo frío, dulce, denso. Era un mundo solamente de hombres. Un mundo cortado a su medida. Toda la violencia estaba allí agazapada. Toda la violencia, como una alimaña, se resistía a mostrar entonces sus pezuñas. Y siguiendo algunos de estos, bueno, pues de estas identidades también, o de la falta de identidad, hay un poema que enlaza, o dos poemas. También se me ocurre pensar que yo tengo una serie de poemas que están dedicados, como el de lección de gramática, también a este tema, a esta tragedia de la migración. Son poemas que tienen muchos años, cuando las pateras empezaron a cruzar el estrecho y empezamos a enterarnos de que ocurría a diario esa tragedia que ahora sigue ocurriendo, pero que no miramos hacia ella porque, como todas las cosas, las guerras, las grandes tragedias, acabamos normalizándolas y acabamos asimilándolas como si fueran realmente parte de la vida, y ya es como si la mirada se nos nubla hacia ellas, ¿no? Pero entonces yo escribí algunos poemas que tienen que ver también, después pensándolo a raíz de esta conversación, tienen que ver también con los cuerpos que no están, con los cuerpos, con lo que queda después, cuando no están los cuerpos, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué rastros tenemos de que existieron? Tiene que ver con los huecos que dejan los cuerpos, con los huecos, con el vacío que dejan los cuerpos, que no es ni más ni menos que el vacío que deja la muerte, porque la muerte deja un vacío que es el vacío de los cuerpos, precisamente, ¿no? Uno de ellos se llama Playa de Tarifa, Cádiz, y dice así. Encontramos los zapatos en la playa por la tarde, un día que bajamos de merienda. Los vimos nuevos como comprados para la ocasión, 2 escarabajos gigantes brillando entre la arena. Al rato tú gritabas, mira, aquí hay otros, y otros, volvías a gritar. Seguro que los ha traído la marea. Aquello fue todo, solo zapatos nuevos apilados sobre la arena y no saber qué hacer con tanta desolación. Y otro de la identidad precisamente y los cuerpos, cómo podemos, a pesar de tener un cuerpo presente, podemos perder la identidad, que también tiene que ver con esto y que se llama Senegalesa, y dice así. Diles que pregunten por mí en la aldea de Tiaroye. Allí me conocen. Saben quién es mi madre y que le llaman Nietme. Saben quién es mi hermana bebé. Cuál es mi casa. Allí me conocen.
Diles que pregunten por mí a la vieja Misia que me vio nacer y que me curó de la fiebre y estuvo una vez en la ciudad de Ties a por un diente de oro. Que pregunten por mí a mi primo Macalou que lleva a los turistas en su barca de pesca. Que pregunten a mi gente. Allí me conocen. Díselo. No tengo papeles, pero allí saben quién soy. Allí me conocen. Y ya para ir acabando, que creo que nos pasaremos, ¿no? Bueno, un poco. Hem començat tard. Ya ir acabando. Un poema que es un poema de madres, en este caso yo como hija, que a mi madre, no se cita a la madre, pero a mi madre cuando lo oyó no le gustó mucho, aunque yo le digo, pero si no apareces tú, dice, ya, pero sí, yo lo sé. Entonces, este poema que se llama Herencia, y dice así, Herencia. Me enseñó los secretos del arte culinario, cómo abatir la clara para que suba, qué hacer para que no pique en los ojos la cebolla, la sal y la levadura en armonía combinadas, las tazas de azúcar por persona, el punto exacto del aceite. Esa fue su herencia. Pesos, medidas, proporciones, tiempos de cocción, trucos y recetas de cocina. No hablamos mucho más, ella y yo, en todos esos años en los que estuvimos juntas. Si esperaba otra cosa, nada hubo. Ninguna señal de aprobación o ni tan siquiera de reproche. La nuestra fue, como tantas, una historia de silencios. Todas las palabras no dichas se quedaron allí, hirviendo a fuego lento. Ja acabo, de la xapa. Moltes gràcies, Begoña, Berta.